Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a esta catequesis en casa. Vamos hoy a comenzar nuestros temas acerca de los sacramentos de curación. Bueno, ya nuestro segundo sacramento de curación, ya vimos uno. Y pues comenzamos, jóvenes. Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. El día de ahora, pues vamos a ver el sacramento de la unción de los enfermos. Comenzamos a verlo y vamos a comenzar con nuestra primera pregunta rápidamente. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes qué opinión creen que tenían las personas antes de Jesús acerca de la enfermedad? La pregunta es, ¿qué era lo que pensaban las personas antes de que naciera Jesús acerca de la enfermedad? ¿Ustedes qué creen que pensaban acerca de la enfermedad? Los escucho. Cristian, perdón, Jennifer. ¿Que era malo? ¿Qué era malo, Brandon? ¿Tú qué crees que pensaban las personas del Antiguo Testamento antes de que naciera Jesús acerca de la enfermedad? ¿Qué pensaban ellos? ¿Tú qué crees que pensaban acerca de la enfermedad, Brandon? Era algo muy difícil de resolver. Que era algo muy difícil de resolver. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna idea de qué se imagina que pensaban? Jennifer, ¿qué más te imaginas que pensaban acerca de la enfermedad en el Antiguo Testamento? Es decir, antes de que naciera Jesús. ¿Que no tenían cura? Que no tenían cura, ¿verdad? Podría ser también una respuesta muy interesante, ¿verdad? O sea, que era realmente un problemón, como lo dice Brandon, Jennifer, ¿verdad? Que pareciera que esto a lo mejor ni siquiera cura tenía, ¿no? Y era a lo mejor, híjole, ya me enfermé y casi, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Hasta luego. Muy bien, pues vamos a ver cómo se interpretaba o qué opinaba la gente acerca del Antiguo Testamento, acerca de la enfermedad. Y vamos a ver qué nos dice el Catecismo Juvenil acerca de la unción de los enfermos. Dice así, dice, en el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía rebelar y en la que sin embargo se podía reconocer también la mano de Dios. Entonces, si se fijan, una primera opinión que nos rescata el Antiguo Testamento es que la gente entendía que la enfermedad era una prueba difícil y contra la que uno se podía rebelar, es decir, buscar la forma de pelearse con la enfermedad. Y que sin embargo se reconocía que aún en la enfermedad también estaba la presencia de Dios. Sigo leyendo, dice, ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no solo es una maldición y no siempre es la consecuencia de los pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. Entonces nos dice que en el Antiguo Testamento surge la idea de que el sufrimiento no solamente es una maldición o una consecuencia de los pecados, sino que además la enfermedad, el sufrimiento aceptado con paciencia, aceptado, ofrecido o ofrecido, podemos decir, también era un modo de vivir en la cual podíamos ayudar a las demás personas con nuestro sufrimiento, es decir, ofrecimiento de nuestros sufrimientos, aceptando con paciencia, dice, era una forma de vivir que podía beneficiar a las demás personas. Continúo leyendo la siguiente pregunta. Entonces, vuelvo a repetir, Jennifer, te escucho. Entonces antes se pensaba que si pecabas te enfermabas y hasta que Dios te perdonara te curaba. Así es, haz de cuenta que llegó un momento en el Antiguo Testamento que creían eso, ¿no? Que las enfermedades tenían que ver con el pecado, es decir,
Si tenías pecado, entonces te enfermabas. O también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en una ocasión le preguntan a Jesús, le dicen lo siguiente: oye, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él naciera así de enfermo? O sea, la gente pensaba que a medida que tú eras pecador, te enfermabas. Y entonces, los profetas, que eran los mensajeros de parte de Dios, nos empiezan a dar un mensaje de decir que no toda enfermedad o todo sufrimiento totalmente es una maldición o una causa de nuestros pecados. Es decir, que el sufrimiento y la enfermedad tenía una causa, o que tenían más bien un objetivo, que este objetivo era otro distinto, no solamente era sufrir, no solamente era una maldición, sino que no era eso, sino que también uno podría descubrir por medio de la enfermedad la presencia de Dios. De hecho, si nosotros nos fijamos en la vida actual, hay gente que no se acerca a Dios sino hasta que se enferma. Es en el momento en que se enferma una persona que pareciera que la enfermedad te hace voltear a ver a Dios. Pero no solamente te hace voltear a ver a Dios, te hace voltear a ver a tu familia, te hace voltear a ver las cosas que realmente valen la pena. Y entonces podemos entender que la enfermedad no solamente es como algo, ay, puro malo y puro malo la enfermedad, sino que también la enfermedad nos bien, dice aquí, aceptada con paciencia, con discernimiento, ofrecida a Dios, puede servirnos para ser santos, para ayudarnos a ser mejores personas. Hace poquito yo leía un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina. Y dice que cuando una persona se estresa mucho, cuando una persona vive eh, egoístamente, se llena uno de una sustancia que se llama cortisol. Y mencionaba, el ejemplo, esta persona del libro, mencionaba que en una ocasión tenía un amigo que anteriormente pues era amigo de esta persona, y que llega un momento donde por el trabajo, por el dinero, la persona se empezó a olvidar de las demás personas, de las personas que eran sus amigos. Y es entonces cuando dice, yo ya me había olvidado de él, cuando me marcan por teléfono y me dicen, Panchito, fulanito de tal tiene tal enfermedad y anda muy mal. Y entonces dice, yo volteo a ver a mi amigo, vuelvo a hablarle a mi amigo y me doy cuenta que mi amigo cambia a ese amigo que era antes. Es decir, la enfermedad lo llevó a que bajara esos niveles de cortisol y se diera cuenta que existen cosas que realmente son más importantes que el dinero, que el trabajo, y que muchas cosas que a él se había olvidado a partir pues de ese poder, de ese crecimiento que había tenido. Y entonces no era otra cosa más que, dice la doctora, una intoxicación de cortisol. Y la enfermedad muchas veces nos hace entender esta realidad de las cosas que realmente son importantes. Muy bien, la siguiente pregunta de nuestro catecismo dice, ¿por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? ¿Ustedes por qué creen que Jesús mostró mucho interés por los enfermos? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que Jesús haya mostrado tanto interés por los enfermos? ¿Por qué, Santiago? Porque quería ayudarlos. ¿Por qué qué, perdón? Porque quería ayudarlos. ¿Quería ayudarlos, Jennifer? Porque por lo que se creía, a lo mejor él pensaba que eran las personas que más iban a acercar a él. Así es, puede ser, muy bien. Emi. Híjole, otra vez tu micrófono no te está funcionando aquí con nosotros. Escríbemelo, por favor, así como lo has hecho en antiguas ocasiones. Entonces, menciona Santiago porque él quería ayudarlos. Menciona Jennifer que era porque precisamente él quería acabar con esa idea y que, muy bien, dice Emi que también opina lo mismo que Santiago, que era porque quería ayudarlos, porque dice Jennifer, porque quería sabía que la enfermedad los acercaba a Dios y que a lo mejor tenían mucho más fe que otras personas, y dice, no, hay un acercamiento de Jesús con las personas. Vamos a ver por qué Jesús mostró tanto interés
por los enfermos. Vamos a ver qué dice el catecismo, y el catecismo nos dice lo siguiente: Jesús vino para mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Nos dice el catecismo que uno de los objetivos de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y que es el objetivo de Jesús en nuestras vidas, es mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué Jesús tenía tanto interés en el enfermo? ¿Por qué Jesús tenía tanto interés en el necesitado, en la viuda, en el que estaba pobre? Dice, porque Jesús quería mostrarle a estas personas y también a nosotros el amor de Dios. Y dice, con frecuencia lo hizo allí donde a lo mejor nadie se fija, dice, especialmente donde nos sentimos amenazados, débiles en nuestra vida, dice, Dios también interviene. Allí en la enfermedad, Dios ahí está presente. Dice más adelante, Dios quiere que recuperemos la salud del alma y cuerpo, y que a causa de ello creamos y reconozcamos en el reino de Dios que viene. A Jesús le interesa, número uno, y antes que cualquier otra cosa, que tú te sientas amado por Dios. Ese es el principal objetivo. Y luego nos dice que Dios quiere también que recuperes esa salud, que recuperes la salud del alma, que todavía es mucho más importante que la del cuerpo. Nos dice, Dios quiere que recuperes la salud del cuerpo, que recuperes la salud del alma, y que recuperando la salud, dice, a causa de ello, sigas creyendo y reconociendo que Dios está contigo. Entonces, Dios quiere mostrarte el amor de Dios. Jesús quiere que estés bien de salud, de cuerpo y de alma. Y por eso Jesús tenía tanto interés, porque quería mostrar el amor de Dios a las demás personas. Y querían que se recuperaran para que estas personas, al momento de recuperarse, creyeran más en Dios. O sea, ¿cuántos de nosotros, cuando, no sé si han escuchado ustedes los milagros, ¿no? Que Dios ocasiona en la vida de algunas personas, y cómo realmente los milagros sí es cierto, ¿no? Te hacen voltear a ver a Dios de tal manera que te hacen creer más en Él. Entonces Dios quiere que creamos en Él, que creamos en su amor, de que Él está presente. Nos dice más adelante el catecismo, dice, a veces hay que enfermar para reconocer qué es lo que necesitamos por encima de todo. Tantos enfermos como sanos necesitamos a Dios. Nos dice entonces el catecismo que a veces la enfermedad no tiene otra finalidad más que reconocer que necesitamos a Dios. Es importante que si estás enfermo, recuerdes que necesitas de Dios. Pero también, si tú ahorita en este momento estás viviendo en salud, es decir, tienes salud en tu vida, debes de acordarte que necesitas de Dios. Que Dios está tanto para los enfermos como para los que estamos sanos. Dice, no tenemos vida si no es en Él. Es decir, nuestra vida de cristianos o nuestra vida católica cristiana nos debe de hacer conciencia, o tenemos que tener conciencia de que la única vida que tenemos es estar en Él. La vida de nosotros, de un cristiano, debe de ser como decía San Pablo. San Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo. Es decir, si yo trabajo, es Cristo quien trabaja en mí. Si yo hago el bien, es porque Cristo hace el bien en mí. Si yo amo a las demás personas, es porque Dios ama a las demás personas. Dice, para mí la vida es Cristo. Y la invitación del catecismo el día de ahora es eso, que te des cuenta que tu vida es la vida de Dios en tu vida. Dice, por eso los enfermos y pecadores tienen un instinto especial para lo esencial. Entonces, vuelvo a repetir, es en la enfermedad, es en el pecado donde a veces nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos en nuestra vida es la salud, es
a Dios mismo, salud, camino, verdad y vida de las demás personas, de nuestra persona. Es en la enfermedad, es en el pecado donde a veces reconocemos que Dios realmente es lo que necesitamos para cambiar de vida. Dice, ya en el Nuevo Testamento eran precisamente los enfermos quienes buscaban la cercanía de Jesús, intentaban tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Entonces, menciona pues que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ya cuando se dieron cuenta que en Jesús está la vida, que en Jesús está la salud, que en Jesús está el camino, la verdad y la vida, dice que los enfermos se empezaron a acercar más a Jesús. Es decir, fue la enfermedad el camino que hizo que las personas se sintieran que necesitaban de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, las personas empezaron a acercarse a Jesús a partir de la enfermedad. Pregunta número 242 dice lo siguiente: ¿por qué debe la iglesia preocuparse especialmente por los enfermos? Ya vimos por qué Jesús lo hacía, por qué Jesús se preocupaba por los enfermos. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Por qué la iglesia, nosotros, debemos de preocuparnos especialmente por los enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano? ¿Por qué un católico? ¿Por qué nosotros, personas que nos estamos preparando para la catequesis, debemos de preocuparnos especialmente por los enfermos? ¿Qué dicen? ¿Quién nos ayuda? ¿Por qué creen que debemos, Santiago, por qué nos debemos de preocupar nosotros los que estamos conociendo a Cristo? ¿Por qué nos debemos de preocupar por los enfermos? Porque prácticamente, bueno, yo a mí me dijo, no, dijo mío, que Dios tuvo hermanos, pero no hermanos de sangre. Y una persona viene siendo como tu hermano, Ah, debes de ayudar. perfecto, porque podemos encontrar en las demás personas a ese hermano que tenemos, ¿verdad? Porque las demás personas son nuestros hermanos. ¿Quién tiene una idea igual o similar o diferente a Santiago que nos quiera compartir? Una más y avanzamos. ¿Por qué nosotros los cristianos, por qué nuestra iglesia, por qué debemos de preocuparnos por el enfermo? ¿Por qué? Jennifer, ¿por qué nos debemos de preocupar por el enfermo? Porque en ese momento necesitan ayuda, Porque, porque Dios nos manda a ayudarlos. perfecto, ¿verdad? Porque en ese momento ellos necesitan ayuda y Dios mismo nos manda a ayudarlos, ¿verdad? ¿Qué dice el catecismo? Dice, Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Es decir, Dios está atento a nuestros sufrimientos, ¿eh? O sea, Dios no es como que, ay, está sufriendo y me olvido de ellos. No, dice Jesús está al tanto de nuestros sufrimientos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de de estos hermanos más pequeños. Es decir, Dios quiere que te des cuenta que en esa persona enferma, en esa persona dolida, también está Él. Dice, por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como una tarea central para sus discípulos. Jesús mismo le manda, como decía aquí hace ratito Jennifer, Jesús mismo le manda a los apóstoles, a los discípulos, que cuiden de los enfermos. Es decir, Jennifer tenía toda la razón. ¿Por qué debemos preocuparnos por los enfermos? Decía Santiago, porque ahí está Jesús, porque ahí en el hermano está la presencia de Dios. Y decía Jennifer lo que dice aquí el catecismo. ¿Por qué? Porque es una tarea que Jesús le deja a sus discípulos. Dice, los exhorta, Jesús los exhorta, es decir, los invita,
diciéndole las siguientes palabras: curad enfermos, Mateo 10:8. Y les promete el poder divino: echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos en los enfermos y quedarán sanos. Es decir, aquí tenemos dos citas bíblicas que nos recuerdan que Jesús realmente deja el cuidado de los enfermos a la iglesia. Curad enfermos, impongan las manos para que queden sanos. Jesús aquí nos muestra que esta realmente es una tarea para toda la iglesia. Dice, uno de los rangos determinantes del cristianismo ha sido siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidados estén en el centro. Madre Teresa, la Santa Madre Teresa de Calcuta, que cuidó de los moribundos en los suburbios de Calcuta, es solo una persona en una larga cadena de cristianos y cristianas que encontraron a Cristo precisamente en aquellos que eran excluidos y evitados por los demás. Cuando los cristianos son verdaderamente cristianos, brota en ellos un efecto curativo. Y no es de que tú vas a hacer magia, ¿eh? O sea, esto no es magia. Esto es el acercamiento, el estar consciente de que Dios está en tu vida y que por medio de ti tú puedes ayudar a sanar el dolor de las demás personas. Es decir, cuando tú eres consciente de que Dios habita en ti, tú vas a tener una palabra curativa, tú vas a tener un abrazo curativo, tú puedes ser sanación para las demás personas. Hay personas que se dieron cuenta, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que se da cuenta de que Jesús está en el enfermo y que ella es instrumento de Jesús para sanar a las demás personas. Y dice aquí que algunas personas reciben incluso el don de curar corporalmente con la fuerza del Espíritu Santo. A esto se le llama carisma de sanación. Es decir, efectivamente existe en nuestra iglesia ese carisma que permite, por medio de oración, por medio de esa prédica de la palabra de Dios, que las personas lleguen a sanarse. Pero repito, no solamente está el carisma de sanación, ese don que Dios da para que personas le impongan las manos a otra y que queden sanas, sino también a nosotros nos invita a que simplemente que seamos conscientes de que si Dios está en mi vida, yo puedo ser un medio curativo para las demás personas. Yo puedo ser aquella persona que sane el dolor de las demás personas y no necesariamente una sanación corporal, sino una sanación espiritual. Es decir, una salud también emocional, por ejemplo. Podemos ser nosotros ese medio para que las demás personas realmente se sanen. Pregunta 243 y la última pregunta del día de ahora. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Para quién creen que está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? Jennifer. Jennifer, ¿para quién está destinado este sacramento? Para nosotros cuidar de ellos. ¿Para quién, perdón? Para nosotros cuidar de ellos, porque Dios nos manda. Para nosotros cuidar de ellos, perfecto. Brandon. Para las personas que están graves, dice Emi. Brandon, ¿tú qué ibas a decir? Para todas las personas que estén a punto de una situación crítica. En una situación crítica, vamos a ver qué nos dice el catecismo acerca de para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos. Nos dice que el sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica de salud. Hasta parece que Santiago había leído la respuesta. No, perdón, Brandon, ¿verdad? Aquellas personas que se encuentran en una situación crítica de salud pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Dice, la unción de los enfermos se puede recibir varias veces a lo largo de la vida.
Por eso tiene sentido que también personas jóvenes soliciten este sacramento. Por ejemplo, cuando se someten a una operación grave, tú puedes solicitar este sacramento. Si tú sabes que te van a operar, pues tú puedes solicitarle al sacerdote este sacramento, que es la ayuda espiritual y preventiva. También es una ayuda preventiva, ¿no? Es una ayuda donde Dios dice, se le llama un sacramento de salud. Dice, muchos cristianos unen en este momento la unción con una confesión general, porque en caso de muerte quieren entrar a la presencia de Dios con conciencia limpia. Regularmente este sacramento de la unción de los enfermos muchas veces, dice aquí, va acompañada de la confesión. ¿Por qué? Porque si estoy en peligro de muerte y si me llego a morir, pues irme, pues casi derechito al cielo, ¿verdad? Confesado y con la unción, pues ¿qué más quiero, verdad? Entonces nos dice que para quién está destinado, pues como lo decía su compañero Brandon, el sacramento está destinado para a todas aquellas personas que estén viviendo un momento crítico de salud en su vida o personas que se vayan a ser sometidos a operaciones delicadas. Pues muy bien, 4 preguntas vimos el día de ahora. Pregunta 240. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? Ya dijimos que se interpretaba como algún encuentro que podías tener con Dios por medio de esta enfermedad, un acercamiento a Dios a partir de tener paciencia con nuestra enfermedad. ¿Por qué Jesús mostró tanto interés por los enfermos? Ya lo dijimos, porque él quería mostrar el amor de Dios, un amor de Dios que es capaz de sanar y de curar. ¿Por qué la iglesia debe entonces preocuparse especialmente por los enfermos? ¿Por qué dijimos? Porque es un mandato de Jesús y porque en el enfermo también nosotros nos podemos encontrar con Dios. ¿Y para quién está destinado este sacramento de la unción de los enfermos? Para todas aquellas personas, jóvenes, adultos, que estén graves de salud o que vayan a recibir alguna operación. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda o alguna inquietud con este sacramento? No. Muy bien. Entonces, vuelvo a hacer las preguntas. ¿Cómo se interpretaba entonces la enfermedad en el Antiguo Testamento? ¿Quién me ayuda a contestarlas? Las contestamos y nos vamos. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? ¿Quién nos recuerda cómo se interpretaba? ¿Qué opinión tenían antes? Santi. No, nada, yo se me fui. Jennifer. Que se enfermaban porque pecaban. Y después se dieron cuenta poquito a poquito que esta enfermedad tenía un fin, ¿no? Que nosotros nos acercáramos ¿a quién? A Dios. Dios. Perfecto, muy bien. ¿Quién me contesta la segunda pregunta? ¿Por qué Jesús mostró tanto interés por los enfermos? ¿Por qué, Jennifer? Porque quería que estuvieran bien de salud. Porque quería que estuvieran bien de salud. ¿Por qué otro motivo? ¿Había otro motivo más aparte de este, de que era que quería que estuvieran bien de salud? ¿Cuál, Santi? Porque era un mandato. Porque era un mandato, a ver, otra respuesta. ¿Por qué Jesús tenía tanto interés en los enfermos? ¿Por qué, Karen? Porque quiere que recuperemos la salud de alma y cuerpo. Quiere que recuperemos la salud de alma y cuerpo. Monse. Porque quería que se unieran más a él, que estuvieran más con él, ¿no? Que nos uniéramos más a Él, que Él quería mostrarnos su amor y que sanándonos reconociéramos su presencia, que su amor es capaz de sanarnos. Vuelvo a repetir, el interés es que nos diéramos cuenta que su amor es capaz de ¿qué? De sanarnos.
Pregunta número 242. ¿Quién la contesta? ¿Por qué nosotros como iglesia debemos de preocuparnos por los enfermos también? Jennifer. Porque es un mandato de Dios de nosotros para cuidarlo. Perfecto, porque es un mandato de Dios. ¿Y porque en el enfermo nos podemos encontrar con quién? Con Jesús mismo, con Dios mismo. Muy bien, y última pregunta, ya para retirarnos. ¿Para quién está destinado el sacramento? Para aquellos, dice Emi, que estén graves de salud, peligro de muerte o que vayan a tener una operación delicada. Pues muy bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra catequesis del día de ahora. 4 preguntas que nos hablan acerca del sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, ¿alguna duda o alguna inquietud? Los invito a los que van a ver el video en YouTube a que le den like al video y se suscriban al canal. Y a todos los que están aquí, para la asistencia, ya saben, hay que tomar una, su nombre completo, por favor, para que podamos tomar la asistencia de ahí. Entonces, los invito a que escriban su nombre completo y después de eso, pues ya se pueden retirar. Muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche. Sigan estudiando para su examen, que ya, si no me equivoco, es este fin de semana. O mañana, ¿verdad? Ya. Ya mañana. Perfecto, muy bien. Mucho éxito, ¿eh? Ustedes, lo que sepan. Hay que llevar su cuaderno con preguntas contestadas y de ahí mismo les van a preguntar. Y los rezos, ¿eh? Que les di una semana para que se los aprendieran. ¿Hasta qué pregunta debemos de tener? Ahorita ya con lo del... Dejen, termino grabación, permítanme para seguir contestando preguntas. O bueno, sirve que las demás personas los escuchen. ¿Hasta qué pregunta? Hasta ahorita ya llegamos con la unción de los enfermos y ya debemos entonces empezar a trabajar a partir de la pregunta. Déjame voy por mi catecismo. Ya llegué. La pregunta, ahorita ya empezamos a la unción de los enfermos y prácticamente 88 ya pueden contestar, por ejemplo, hasta la 91. Si es con su catecismo, hasta la 91. Sí, si es de su catecismo hasta la 91, ya ahorita ya pueden empezar a contestar esas preguntas también. Gracias. Sí, igual las preguntas de aquí, si las quieren ir anotando y contestarlas con sus propias palabras, pues son preguntas que también podrían servirles. Sí, Santi, ¿qué otra duda? Una pregunta, ¿va a ser también una hoja o que les vas a tener que decir las preguntas a ellos? Según yo, te las van a preguntar ellos. O sea, no vas a hacer como un examen. Escrito no. No, va a ser, lo más seguro es que sea un examen oral. Ah, está bien. Sí, también las oraciones, pregunta Emi que si dice que si las oraciones también nos las van a pedir, sí, sí se las van a pedir. ¿Qué pasa si reprueban el examen? Pues lo más seguro es que les den otra chance, a lo mejor de volverlo a hacer más adelantito, que les den como unas 2 semanas y que se los vuelvan a hacer. Así le han hecho con los pequeñitos, yo creo, o quiero pensar que posiblemente se los puedan aplicar también a ustedes. Quiero pensar, no estoy seguro, pero pues échenle ganas, no piensen en eso. Dice, tengo una duda solo del catecismo de confirmación. Naomi, ¿cuál es tu pregunta, Naomi? Que si solo el catecismo de... Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Sí, es que a mí me dieron dos, uno de la primera comunión y confirmación.
pero no sé, nada más el de la confirmación. Sí, nada más llévate el de la confirmación, ¿sale? Le dices que fueron los temas que estuvimos viendo en la catequesis. Sí, les dicen que llegamos hasta, pues hasta este punto, ¿sale? Yo igual voy a mandar un mensajito hasta qué numeral vimos. Sí, espero que se los hagan de eso y si no, pues lo que les pregunten, contéstenlo con lo que ustedes piensan. Tengo otra duda. ¿Sí? Los 17 y el 18 vamos a ver los 2 días o solamente. No, uno de los 2 días. Sí, Para los lógicamente. niños es igual, ¿verdad? Sí, o sea, uno de los 2 días y y ya, o sea, te presentas y ya lo haces. De 5 a 7, ¿verdad? Me Sí, parece. creo que sí, pareciera que es de 5 a 7. Igual ahorita les confirmo el horario en el chat. Sí, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Buenas ¿Sí, Santi? noches. Por ejemplo, a mí que me dieron dos cuadernos, un cuadernito y un tipo cuaderno rojo. ¿Cuál es la que debía contestar? Acuérdate que tú tenías que pasar a tu cuaderno las preguntas de hasta la 90 y ahorita ya iríamos mínimo hasta la 91 tendrías que la pura pregunta y contestarla con tus palabras en un cuaderno. Haz de cuenta que no iba a ser en el catecismo. Sí, no, en el catecismo no, es o si te quieres llevar tu catecismo, pues tendría que ser ahí por un ladito, pero nos habían dicho que las pasaras a tu cuaderno y que las contestaras ya con tus palabras. Y es que como ya ves que voy a trabajar y escucho el catecismo desde ya, pues no me llevaba al cuaderno. Sí, pero si puedes, sí, ya empezarlas a escribir, escríbelas, si puedes. Si no, pues ahí a un ladito. Jennifer, ¿cuál es tu duda? No, nada, buenas noches. Nos van a preguntar todos los rezos, Los rezos yo creo que sí, los rezos de la hojita que les mandé, yo creo que sí. pero todos. No sé si todos, pero yo siento que a lo mejor sí se los preguntan todos. O al azar, puede ser que te los pregunten al azar. Y del catecismo, de la parte de atrás que tenemos de color. Pues nomás contestan, nada más llévenle lo que hicimos, díganle, en el catecismo nada más alcanzamos a llegar hasta aquí, esta parte de ahí. ¿De acuerdo? O Pero de sea, la parte que se colorea. sí, de la parte que se colorea, ustedes digan hasta dónde llegaron y ya. O sea, es que hasta aquí llegamos. Sí, esa parte llegamos nosotros creo que hasta la página, ¿cuál? Como hasta la 11, ¿no? De la de coloreado. Sí, por ahí de ahí, más o menos por ahí llegamos. No avanzamos mucho en la última parte. Pero sí, tú nomás llega hasta donde terminaron y te van a preguntar cosas y contesten con lo que han aprendido. Ok, gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.